os comento, llevo desde 1989 trabajando con fauna y flora exótica y principalmente con citaciformes, tanto en grandes colecciones y criaderos y demás, como para particulares. Y sobre todo me he estado ocupando en estos años de los temas principalmente de conducta, alojamiento, adecuación, digamos, a la relación entre humanos y aves. Entonces, cuando me hablaron de esta actividad en relación a la Miopsita monacus, pues claramente pensé que algo de esa experiencia de más de 20 años podía servir a las personas que quieren hacer esta labor de protección y de custodia. No me enrollo más, no creo que yo no soy la importante en el asunto. Entonces, lo que yo tengo observado en relación a nuestra interacción, actuación con las Miopsita monacus en Europa y en España en particular, es que hay una parte de, bueno, el vecindario al que le molestan los gritos, lo mucho que rompen, lo que ensucian, el jolgorio que tenemos, las personas que quieren hacer una labor de voluntariado, protectoras, etcétera, y por otra parte los ayuntamientos que muchas veces no tienen ni idea de cómo afrontar esta situación y recurren a ideas que pueden ser bastante sostenibles o de lo más peregrinas, como puede ser pues una absoluta exterminación, como se plantea con las ratas o las moscas o cualquier otra considerada plaga. Los que quieren que se recojan no quieren dar mala imagen, pero tampoco saben muy bien cómo. Y el problema grandísimo que yo veo en este asunto son los errores de enfoque por parte de todos nosotros, no solamente de lo que comentaba de las autoridades, los ayuntamientos o el vecino incomodado por una cotorra en el árbol de enfrente, sino nosotros mismos los que quisiéramos hacer las cosas bien. Empezaré diciendo, y me importa que quede muy claro, que creo que si la mayoría de las citaciformes no deberían ser mascotas, al modo en el que los occidentales, europeos o americanos entendemos lo que son las mascotas, creo que hay muy pocas especies de citaciformes que son capaces de hacer este rol de mascotas y de entre ellas considero también que no todos los humanos, por muy bien intencionados y amorosos que seamos, estamos capacitados para afrontar esa relación, con lo cual estoy diciendo que toda esta información que tenemos desde el siglo XIV para acá, incluso ilustrada en cuadros, grabados, escritos, de que los loros y los humanos, es una información siempre sesgada desde el antropocentrismo, desde nuestra visión de los humanos, sabemos lo que queremos, lo que necesitamos y además lo que necesitan ellos. Y partiendo de esa base, pues empezamos a equivocar asuntos que, dado que estas aves son muy longevas, acaban dando problemas a medio y largo plazo. No solamente el momento inmediato. Ay, el perro me muerde y le llevo a un adiestrador. Bueno, pero es que estos animales pueden vivir décadas. Podemos dejarlos de herencia a nuestros hijos o sobrinos o nietos. Y si hemos equivocado el arranque, esto va sumando y sumando y sumando error tras error. Y por desgracia, un porcentaje muy alto de las personas que queremos ocuparnos de ellas al rescatarlos, seguimos cayendo en estos errores de enfoque. El primero de todos es que cuando hablamos de cotorras, estamos hablando de las cotorras monje, de las Miopsita monacus, porque son las que se han naturalizado. Pero hablamos de cotorras y ahí te queda eso. Serán asiáticas, serán argentinas, serán del norte de África, son cotorras. Primer error. Hay más de 300 especies de citaciformes y como tal hay una diferencia.
A nadie se le ocurre, a día de hoy, tratar a un niño humano como a una cría de chimpancé. Ni plantearíamos a la hora de custodiarlos si los rescatamos porque su madre ha muerto, meterlos en el mismo tipo de instalaciones ni en el mismo tipo de alojamientos. Pero nosotros hablamos de cotorras y decimos, bueno, pues una jaula, pienso, agua, que pueda volar y ahí te quedas. Ahí va todo. Y otro para que le haga compañía. Y por desgracia, ese mismo enfoque muchas veces se traslada también a quienes las rescatamos o rescatan y queremos custodiarlas. No se avanza más allá. Entonces, de ahí derivan después picajes, estereotipias, gritos exacerbados, territorialidad, problemas de compatibilidad en el grupo que hemos formado, porque no hemos tenido en cuenta que la Miopsita monachus es una especie de ave, una especie, con su etología, su biología, su fisiología, sus necesidades específicas. Y empezamos a acumular error tras error. Ahora, como hemos visto que se pica, voy a llamar a un consultor de conducta, entre los que me puedo incluir, para que no se pique. Y entonces atendemos el síntoma. Uy, que se pica, se pone fea, se hace daño. ¿Por qué un animal puede llegar al extremo de la automutilación cuando no está cómodo? Nos paramos a pensar lo que eso significa. Entre humanos, si nosotros tenemos una criatura que se muerde las uñas, que es casi un tema estético, enseguida va mamá a llevarlo a, uy, es que no quiero que se... Pero nos fijamos en el exterior, no en qué ha desencadenado esa conducta compulsiva de autolesión. Y esto es solo un ejemplo, porque claro, el picaje se ve, los gritos molestan, pero algunas veces yo me encuentro personas que dicen, no, no, si el mío es muy bueno, no se le oye en todo el día. Ostras, pues si tiene usted una cotorra a la que no se oye en todo el día, tiene usted un problema gordo. No, la mía no tiene mucho interés en volar, está todo el rato en las perchas. Pues mire, usted estará muy cómoda con ella en casa, pero igual no es lo más normal que un ave no tenga interés en volar en todo el día. Entonces, como os digo, hay problemas que no siempre detectamos. Cuando no nos son incómodos a los humanos no acabamos de darnos cuenta. Y vienen una, hablando ya de las miopsita nada más. Son aves de una socialidad muy compleja. Viven en grupos muy grandes, en bandadas enormes, de cientos y miles de ejemplares. No es lo mismo una bandada de 8 ejemplares, otras especies hacen bandadas pequeñas, aunque acudan a zonas donde hay más ejemplares de otras especies de sitaciformes, como puede ocurrir con los guacamayos, con los amazonas, con los pionites, no es el caso. Ellas pueden interactuar, acudir a territorios donde existen otras aves, incluso de familias diferentes, pero su grupalidad está referida a ellas. Son grupos monoespecíficos normalmente, aunque luego las veamos posarse en una pradera donde hay también pinzones o en un territorio donde están los javirús con los que pueden compartir también incluso nido. Es su grupo enorme que mantiene la cohesión por una continua vocalización, no en vano cotorrear, viene de ellos, es el... Todo el rato estamos emitiendo sonido entre nosotros mientras hacemos lo que sea, no siendo dormir, pues prácticamente todo el tiempo están emitiendo pequeñas y grandes vocalizaciones, grititos de llamada, gestos de tal. Pero también tienen un lenguaje corporal al que los humanos le prestamos muy poquita atención, porque es sutil, pero es muy importante.
posición de la cabeza, posición de la pluma, si está más o menos despegada del cuerpo, si está más ahuecada la parte superior del torso hacia arriba o está ahuecada toda, si abrimos la cola o no abrimos la cola. Hay toda una complejidad de lenguaje que para mí ha sido muy gustoso ir estudiando, pero que no cabe en este momento, pero podemos también tratar. Y luego tienen roles y actividades especiales. Las monacus, como sabe la mayoría de los que me vais a escuchar, tejen sus nidos muy complejos, pero hay papeles dentro de la colonia. Hay especímenes destinados a tejer. Eso se ve algunas veces cuando las llevamos a casa, les proporcionas, por ejemplo, ramitas para que se entretengan y a lo mejor tienes 2 o 3 en una pajarera y es una la que está cogiendo las ramitas y enredándola. Las otras están a otra cosa, están alrededor, pero no es un trabajo colectivo de tú agarra de allá y yo agarro de aquí y pongo esto. Es un trabajo para la colectividad, pero no todos los especímenes lo desarrollan de la misma manera. Entonces, nosotros, cuando los tenemos en casa o los tenemos en tal, no podemos tratar al 100% su necesidad de actividad, de enriquecimiento, de la misma manera a una que a otra, para que estén atendidas todas. Y ahí empiezan seguimos sumando dificultades y errores. ¿Qué sucede con las miopsita, como con otras muchas citaciformes? Pues que por suerte y por desgracia para ellas, tienen una gran adaptabilidad, son capaces de conformarse, de bueno, si no tengo esto, hago lo otro. Y es porque según estos estudios y estándares de vida que tienden a llevarlo todo a la matemática y tal, estaríamos en una estrategia de selección K, que se llama, que es que intentan acercarse al límite de capacidad de carga de su entorno, es decir, no estamos criando en cantidades masivas, sino estamos criando y manteniendo durante el mayor tiempo posible el grupo. Es decir, no, aunque ahora nos está espantando que crían mucho porque no había y tienen que criar, pero luego tienen un desarrollo eh, longevo, un desarrollo de me crías, aprendo, sigo aprendiendo, sigo adaptándome a este entorno, sigo tal. No es nazco, crezco, me reproduzco, nace otro tal, como estaríamos hablando, por ejemplo, de ratones o de cucarachas o de... No, estamos hablando de especies que se alargan en el tiempo una vez nacido el espécimen y va adaptándose y adecuándose a ese lugar en el que se han reproducido. Más cosas importantes, hacen vuelos, que a veces se habla también, por ejemplo, del tema de vuelo libre o de las voladeras, pero hacen vuelos de grandes distancias. No se ha considerado en los estudios de campo que sean migratorias, no llega a haber migraciones estacionales y este tipo de cosas que sí hacen otras citaciformes, pero sí es verdad que tienen territorios muy, muy extensos en los que desenvolverse. Hay incluso algunos estudiosos que dicen no las veo nunca en el mismo sitio, dentro del territorio, hoy las veo aquí, mañana las veo a 1 kilómetro, dentro de cuando pueden hacerlo, ¿vale? Acabamos viéndolas en zonas parecidas porque sí que hacen una cosa que también la ignoramos a veces cuando, no, yo no les he puesto nido porque no quiero que críen, es que también usan los nidos como cobijo para dormir, por ejemplo. Entonces, claro que van a volver a la zona donde hicieron el nido para dormir. En ese momento sí las vamos a ver juntas. Entonces, necesitan esos recorridos de grandes distancias o alguna actividad que lleve a descargar y gastar toda esa energía acumulada en función a la necesidad de vuelo que por origen tendrían. ¿Vale?
Entonces, de todas estas y otras muchas equivocaciones que cometemos con ellos, se derivan, uno, establecimiento de relaciones compensatorias y sustitutorias. Ay, es que mi cotorra me quiere mucho, lo que habíamos hablado. Este animal necesita socializar, necesita interactuar y a falta de congéneres, me relaciono contigo. Aprendo cómo estás tú, aprendo algunas de tus vocalizaciones, las que puedo, o una gestualidad, o unas rutinas de vida. ¿Qué sucede? Que estas relaciones no son simplemente lo que yo veo. Ay, es que hace ruiditos. Cuando entro de trabajar y abro la puerta, me hace unos ruiditos de saludos. Sí, oiga, sí. Pero es que eso es su conducta. Nos saludamos entre nosotras, la bandada. Pero no quiere decir que está encantada de conocerla a usted. Quiere decir, como decimos en España, falta de pan buenas son tortas. Pues vale, pero eso no es que está en la situación ideal que usted quiere imaginar. ¿Vale? Y de verdad que no quiero que se me entienda mal. Tengo todo mi respeto para cualquier persona que intenta relacionarse respetuosamente con otro ser vivo. Todo mi respeto y todo mi aprecio. Pero algunas veces somos mucho más ególatras, todos, de lo que queremos reconocer. Y entonces nos paga esa parte de ego y de tal, oye, que es que mi cotorrita me hace ruiditos cuando llego del trabajo y además pone la cabecita para que yo la rasque si arrimó la mano a tal. Bueno, pues claro, pues necesitan despiojarse y lo hacen todas. Y entonces, pues a falta de otro que me despioje, me vas a rascar o a despiojar tú. Pero claro, yo no me voy a permitir bajar mi escalón de egolatría y decir que es que lo necesita y pobre mía, no es que me quiere y eso lo toma como una muestra de cariño. No estoy tampoco excluyendo que es verdad que hay relaciones de camaradería y de complicidad entre citaciformes y humanos muy especiales y que van mucho más allá de lo que en la superficie se puede ver. Pero no estoy diciendo esto, estoy hablando en general, de cualquier humano que tiene cotorra en casa o que ha adoptado una cotorra que tal. Por otro lado, y esto es más grave quizá que lo que habíamos dicho, es una maduración incompleta. Como os hablaba, las citaciformes en general y en particular las miopsita tienen una vida longeva y tienen una etapa infantil que es más extensa que la que apreciamos en otras aves. Salen del nido y saben volar, pero no son adultas. Tardan en ser adultas todavía un tiempo. Incluso pueden ser capaces de reproducirse y no ser 100% adultas a todos los efectos. Esto que suena un poco chirriante cuando lo digo la primera vez, nos ocurre también a los humanos. Una niña de 11 años que tiene las reglas es perfectamente capaz de quedarse pobrecita embarazada y traer un niño al mundo, pero su cabeza todavía no está en esas cosas. Pues pensando en ese ejemplo, vamos a pensar en el de las cotorras. Han salido del nido, están volando, incluso alguna puede estar poniendo huevos o cortejando a, pero todavía no ha hecho todo el proceso de aprendizaje y de maduración que haría en su bando si estuviera en la naturaleza. Estaría aprendiendo, no le quites la comida al otro, no le grites cuando no viene a cuento, no te pongas en ese lugar que está reservado al compañero, a la pareja de este, hay que respetar los huecos, lo que es aprender modales para entendernos. Bueno, pues como nosotros separamos a esa cotorra del conjunto, esa cotorrita que, ay, es que se va a hacer más a ti, así si la coges desde jovencita, ya verás, claro que se va a hacer más a ti, se va a hacer a ti porque es lo que va a aprender en ese periodo en el cual tendría que haber aprendido otras cosas. Entonces han hecho una maduración incompleta y muchas veces confusa, incluso aprendizajes equivocados, inadecuados, con lo cual a medio y largo plazo, cuando nosotros después queremos
coger ese ejemplar e introducirlo en un grupo. Ya hemos asumido que no debe ser mascota, que no debe estar sola en una casa, la voy a meter en un grupo. Llego a meterla en un grupo y no se integra en el grupo. Está continuamente peleando, continuamente teniendo problemas o siendo agredida por los demás. ¿Por qué? Porque no ha aprendido cómo les cuenta las cosas, no ha aprendido cómo se hacen las cosas en ese grupo, no ha tenido ocasión de esa. Entonces, de ahí derivan otros problemas. Van a derivar movimientos estereotípicos, van a derivar conductas de más griterío, más agresividad, más territorialidad de lo que sería natural, normal, y todo eso ha derivado desde ese origen incorrecto e incompleto que hemos propiciado nosotros. Entonces, mi sugerencia para una custodia, digamos, responsable por parte de quienes queremos hacerlo bien es, primero, empezar, claro, concienciando de todo esto que yo he comentado, y después que a la hora de esos rescates y esas integraciones en nuevos grupos o nuevos lugares, hiciéramos una evaluación quizá más trabajosa, quizá más difícil, pero más orientada a ellas. Diversificar un poco más las evaluaciones. Normalmente, hasta donde yo tengo visto, lo que hacemos casi siempre es, bueno, el veterinario lo chequea, está más o menos sana, o tiene un problema en una pata, o tiene hígado graso, 1000 posibles cosas, sabemos ya a qué atenernos con ellos y entonces a continuación viene buscarles una buena familia o llevarlas a un voladero. Punto pelota. Bueno, yo creo que deberíamos evaluar un poquito y comprendo que es complicado porque corre prisa la intervención, pero deberíamos hacer una evaluación al menos de 4 estadios relacionados más con la conducta y con la manera de estar en el mundo que con la salud puramente física. Y es, hay ejemplares que son irrecuperables anatómicamente, es decir, han tenido una lesión grave, no pueden volar, o le falta una patita, o una mano, o un ojo, por las razones que sea. O tienen un problema clínico más serio, como hemos dicho, pues el hígado graso, una aspergilosis, lo que quiera que sea. Vale, con estos ejemplares es relativamente fácil saber qué hacemos, porque como no van a poder introducirse en una colonia normal, van a necesitar nuestra supervisión y nuestra continuidad, pues probablemente sí pueden ser destinados a algún tipo de familia, después os contaré cómo lo veo yo, pero bueno, a alguna familia que va a hacerse cargo de estas complicaciones. Y ahí la cosa está relativamente fácil. Pero, ¿y cuando tenemos ejemplares irrecuperables conductualmente? ¿Qué hacemos con eso? Y eso no lo hemos tenido casi nunca en cuenta. Por ejemplo, ejemplares improntados. Si yo he cogido un ejemplar que he cebado y criado a papilla, aunque vuele, aunque coma, aunque grite como cotorra, no ha aprendido su condición de espécimen de la especie Miopsita monachus. Y es bastante frecuente que no reconozcan como congéneres a otras cotorritas que le pongo a tiro. Son otro juguete, otro más que tengo ahí, pero no es una potencial pareja, no es un potencial compañero, incluso te prefiero a ti, Maruja o Pepito, que me traéis la comida todos los días y me habéis enseñado a silbar y os tengo vistos desde que abrí los ojitos en el nido. Y ahí vienen peleas, por ejemplo, pues hay 2 ejemplares, uno de ellos está en condición reproductiva y no está improntado, el otro no quiere
ser montado, no quiere ser cortejado, no quiere ser, o al contrario, o quiere ser permanentemente el que recibe los signos de cortejo, el acicalamiento, la atención, y surgen disputas y peleas serias. Y algunas veces, por ejemplo, hiperterritorialidad también, no te acerques a mi humano, no te arrimes a mi juguete, no haga, pero con unos niveles de agresividad que pueden llegar incluso a matarse entre ellos, que suena terrible, pero no es que tienes un asesino psicópata sobrevenido de no sé qué maldición bíblica, no, no, es que lo has estado propiciando sin saberlo desde el momento en el cual improntaste a ese ejemplar y luego lo quisiste juntar con otros que él no sabía que eran también miopsitas. Entonces, este tipo de evaluaciones que no se suelen hacer son fundamentalísimas para que esos grupos de rescate luego funcionen. Y es muy poco frecuente que ese tipo de evaluaciones se hagan. Yo no me lo suelo encontrar. Me encuentro más bien consultas de después. Oye, mira, que es que tenemos, a ver si tú puedes hacer. Y hay veces que no se puede resolver. Hace muchas décadas ya que Konrad Lorenz sacó su premio Nobel de etología, bueno, después de él ha habido unos estudios más intensos, más complejos, pero ya se sabe que esa parte de la impronta especie específica tiene una ventana temporal limitada en el tiempo y que después eso no se revierte. Es tal cual. Y entonces podremos hacer muchas cosas. Podremos adiestrarle a que respete, a que no pique, a que tal, pero no va a ser una miopsita monacus completa nunca. Y debemos saberlo para encarar su custodia de una manera distinta. Y luego están, por suerte, ejemplares que ya se han naturalizado y que aparentemente, hasta donde somos capaces de saber a día de hoy, están sanos. Pues eran adultos cuando se escaparon o los liberaron o lo que sea, incluso algunos han nacido ya en nuestros parques y se han criado con la bandada que estaba en el Parque del Oeste o en la Ciudadela o en el parque urbano que sea. Y que en cuanto a conducta y a capacidad de socialización con otros ejemplares y tal, están estupendos y entonces pues pueden ir a una voladera, a una nueva colonia y demás, con unas pautas básicas de adaptabilidad y de gestión bastante sencillas. Pero esta evaluación, como os digo, no se hace. Entonces yo miraría dañados físicamente, dañados conductualmente y ejemplares saludables. Además de todos los chequeos veterinarios, las disponibilidades, porque evaluamos a las familias que los van a recibir, vamos a decir, pues esta señora tiene buena disposición y tiene una casa grande y está dispuesta a ceder una habitación completa para ellos y está dispuesta a tener los que le llevemos. Pues a lo mejor no tenemos que llevarle todos los que ella está dispuesta a recibir. Claro que necesitamos los rescates, claro que necesitamos tal, pero igual eso lo tenemos que reenfocar un poco. Luego os planteo mis sugerencias al respecto, ¿vale? Y una vez que expliquemos esto, os diría, vale, mal menor, tenemos que cuidar de ellas, tenemos que buscarles sitio, no las podemos dejar por ahí porque tenemos unos conflictos de convivencia con otras especies a las que pueden perjudicar y con los humanos del entorno. Entonces, vale, tenemos que recogerlas, tenemos que hacer una custodia de ellas. Como mínimo, deberíamos atender a sus necesidades sociales, como os estoy comentando, a una nutrición especie específica que tampoco se atiende y que luego va a redundar en los aspectos de la conducta, al ejercicio, puesto que no van a poder hacer vuelos de cientos de kilómetros todos los días, tendremos que atender a otras formas de ejercitar, proporcionándoles, por suerte, pues haciendo voladeras y demás, que están todo el día y haciendo acrobacias y trabajándolo,
están razonablemente sanos los ejemplares que se tienen en voladeras o que se les permite hacer vuelo después en las casas, en las familias. Y como os decía, pues el tema de una socialidad ajustada al espécimen y siendo conscientes de eso, de que no todas van a desenvolverse de esa misma manera. Os comentaba el tema de la nutrición. En los últimos años hemos pasado de que todos los loros comen pipas de girasol a, no, mejor que pipas, dales pienso. Bueno, incluso el comentario este de los veterinarios de que no les des semillas que son indigestas. A ver, el pienso está hecho de semillas, para empezar, ¿vale? Por otra parte, el pienso está concebido, y os lo digo yo que me he tenido que chupar la asignatura de nutrición animal y cómo se planea y se hacen los piensos desde la escuela de ingenieros, es decir, que sé de sobra cómo se hace. En el 90% de los casos está concebido pensando en ejemplares reproductores. Por lo tanto, yo necesito tenerlos en picos altos de disponibilidad, porque además, como voy a estar en un criadero, cuantos más pollos saque, más vendo. Como mascota, vale, no para comer, pero es el mismo enfoque. Y como resulta que la reproducción de las sitaciformes es muy vinculada a la estacionalidad, pues ahora yo llego y los tengo en cautividad, ausencia de estaciones porque tengo calefacción, porque tengo luz artificial, porque no perciben el entorno, porque los mojo cuando yo quiero y no es la lluvia, si hay lluvia o no hay lluvia. Y además una alimentación que es los 365 días del año igual y con los mismos componentes. Y luego me sorprendo de que es muy territorial, de que siempre está en celo, de que muda continuamente de pluma, de que no sé qué y no sé cuál. A ver, si es que lo estoy poniendo todo, si es que estoy poniéndolo todo para que ocurra. Y encima, como enriquecimiento ambiental, le doy pajitas y cañitas de refresco para que haga cositas con ella. O sea, hasta tiene posibilidad de hacer nido. Y no hay depredadores. ¿Cómo no va a haber una disposición a todo ese proceso reproductivo una vez que lleguen adultos? Y si encima han aprendido mal las pautas de conductas, apaga y vámonos. Pero es que lo hemos puesto todo nosotros en la balanza. Hemos escorado completamente el barco. Lo estamos. Entonces, cuestión, el pienso. Hay 4, 6 variedades de pienso, sea cual sea el fabricante al que me dirija, más ético, menos ético, con más conservantes, con menos conservantes. No hay una diferenciación por especie ni por estación, pocas veces por edad. Por lo tanto, el pienso no deberíamos considerarlo como la solución y la panacea. Que además me limito, le pongo los pellets, los extruidos, se los pongo ahí y luego digo, ¡ay! Tengo que hacer forrajeo para que se entretenga. Pues mire usted, igual una mezcla de semilla que tenga que rebuscar y que elegir y que pensar si quiero esto o no quiero esto, y que cuando llega cierta estación del año ya no hay esa semilla sino esta otra, igual no era tan descabellado. Es más complicado, eso sí, es mucho más complicado. Yo compro un saco de pellets, se lo echo el cacito correspondiente todos los días y aquí paz y después gloria. Y está alimentado, cierto que está alimentado, pero ¿lo alimenté como debía? No lo sé, a mí no me suena demasiado bien y en mi caso individual yo nunca limito la alimentación de ningún ejemplar a mi cargo, ni cuando he trabajado en colecciones, ni cuando trabajo con particulares o asesoro. Nunca he basado su alimentación en los pellets. Puedo aportar pellets, y os explico.
pues por ejemplo, si hay que llevarlo a un ingreso en clínica veterinaria, no pueden estar seleccionando esto para la cotorrita, esto para el guacamayo, aquello para el conejo y tal. Entonces van a recurrir, y eso lo entiendo, como un recurso de humanos como mal menor, unos pellets de calidad, elaborados concienzudamente, etcétera, etcétera, pero como un elemento parcial de ese conjunto. Como yo vivo en España, quizá no tengo acceso a todas las especies vegetales que iba a encontrarse la Miopsita monachus en su hábitat, pero la realidad es que hay estudios y puedo hacer equivalencias y comparaciones y demás. Sabemos, por ejemplo, que las monachus son muy, muy granívoras, bastante más que otras especies, que incluso cuando están ocupando territorios mixtos de cultivos y demás en países, pues por ejemplo, como México, como Chile, como Argentina, que podrían ser casi, casi su territorio nativo, pero hay cultivos humanos, extensiones de tal, pues sus ingestas sigue predominando la semilla silvestre por encima de la cultivada, como al menos un 56% de silvestre frente al resto de cultivadas. ¿Qué quiere eso decir? Que no es tan descabellado plantearme suministrarles semillas. Casi todas las especies de cardo, por ejemplo, semillas, estas es un poco más difícil de conseguir entre nosotros, pero sí se podría también, de la familia de las cariofiláceas, lo que son los claveles, las clavellinas y demás, silvestres. Semillas de árbol, pero de ciertos árboles, de olmos y árboles de la familia de las ulmáceas, si no son aquí, a lo mejor tenemos el género Ulmus, el Celtis australis, en América es otro Celtis, el mismo género, diferente especie, pero ese tipo de semillas, semillas de olmo, de almez, que también lo tenemos aquí en Europa, semillas de asteráceas. ¿Qué son las asteráceas? Pues el diente de león, la margarita, todas estas, con lo cual también es relativamente fácil ese tipo de semillas. Y luego son, aunque no tan intensamente como granívoras, toman un poco de vegetal fresco, de vegetal jugoso, pero más herbívoras que frugívoras. Hay otras especies de loros que van mucho más a la pulpa de los frutos en los árboles y demás. Ellas son más de el verde, verduritas y brotes. Es mucho más frecuente encontrarlas. Y a pesar de lo que alguna gente cuenta, más por intuición que por observación, en todos los estudios que hay de tomas de muestra de los buches y observación, digamos, más científica de su alimentación, hay muy poca proteína animal. Y algunas veces se piensa que es incluso accidental. Pues, por ejemplo, al expulgar tienes un piojito y me lo trago. Al comerme una semilla tenía dentro un gusanito, una larva de tal. No superan el 18% de la dieta total en los ejemplares que más trazas se han encontrado, los restos de insectos y proteína animal. Luego estamos hablando de animales muy vegetarianos, no demasiado frugívoros. Y ahora nos vamos a esos piensos. Los piensos están elaborados todos con 4, 6, 10 tipos de semilla, que incluye la soja, que incluye el girasol, que incluye algún cereal, alguna gramínea, y luego aditivos. Y os pongo ejemplos. Aunque me hablen de un pienso natural, no voy a hablar de marcas porque no me gusta, pero las personas que trabajan con ellos tienen más o menos en su cabeza distintos piensos, sin colorantes, sin no sé cuál, pero todos los piensos llevan
algún tipo de conservante para estabilizarlos. Aunque las plantas de las que hayan obtenido las semillas sean plantas cultivadas ecológicamente, no sé qué, no sé cuál, luego llego aquí y tengo que hacer el pellet. Y cuando voy a hacer el pellet, tengo que conseguir que no se me enracie en 10 días, porque entonces estoy perdiendo dinero, no me lo va a comprar nadie. Y entonces, bueno, pues recurro a aditivos, que puede ser el ácido cítrico, el zumo de limón, que puede ser el tocoferol. Ah, amigo, pero puede que yo haya echado el tocoferol como conservante, pero el organismo de mi cotorra sabe que ese elemento era para conservar y no era para que pasara al trabajo de producción de hormonas. No lo sabe. Y si yo un día y otro día y otro día y otro día estoy dando pizquitas de tocoferol, de vitamina A en forma de no sé cuántos, la vitamina A se acumula en el hígado, no se usa, puede generar problemas, etcétera. Entonces, donde quiero ir a parar es el pienso, los pellets, no son el horror, pero tampoco son la panacea. Son un recurso que tengo para ir consiguiendo pues que la dieta más irregular que pudiera tener este animal que hemos rescatado de una casa, de un síndrome de Noé, de un tal, vaya comiendo mejor. Pero si yo he recogido ejemplares que estaban en el Parque Aluche, comiendo lo que había en el Parque Aluche y tal, están más que acostumbrados ya a comer semillas y a comer brotitos verdes. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente racionalizar un poco esa gestión y continuar ese camino. Que quiero asegurarme de que, bueno, de vez en cuando por lo menos reconocen el pellet como comida para que si se diera el caso, pues eso, de un ingreso clínico, de una situación de este tipo, no se queden sin probar bocado. ¿De acuerdo? Vamos a introducir 2, 3 bolitas de pienso en días alternos o como sorpresita después en la bandeja de forrajeo o alguna cosa de estas. No digo que no, no digo que no, porque es un recurso. Nosotros estamos en Europa, en España, no estamos en su hábitat natural, pero con conocimiento de qué estamos usando. Y exactamente igual que le vamos a hacer a lo mejor juguetes con cartulina, que no es una cosa natural de su hábitat, pues bueno, pues voy a introducir, que tampoco sería natural, pues voy a introducir, sí, un poquito de pienso, pero con esa conciencia de estoy utilizando un recurso humano de urbanita para compensar cosas que no puedo conseguir como querría si estuviera en la naturaleza. Y otra cosa que se ha observado es que a veces comen también algo de corteza de las propias ramas que picotean y demás. Y muy poquito, prácticamente nada de grit. Grit es la gravilla esta que se pone a los pájaros y tal. Tenemos también esa confusión. Como son granívoras y estamos acostumbrados a que las palomas y las gallinas necesitan el grit para triturar en su molleja, la tal, pues vamos a ponerle grit a los loros. Pues miren, no. Los loros tienen un pico que es prácticamente una dentadura con su estructura estriada en la pieza de arriba y su forma de sujeción específica y tiene una forma que permite abrir las envueltas del fruto, cosa que no tienen las gallinas ni las palomas, entonces, lógicamente, no necesitan ese apoyo como lo necesitan otras aves granívoras. ¿De acuerdo? Entonces, hay otra cosa que también es importante que sepamos a la hora de suministrarles la comida, que es que tienen más una conducta, aunque vuelan muy alto y aunque se posan en los árboles y aunque los usan como cobijo, a la hora de comer tienen más una conducta de pastoreo, de forrajeo en suelo que en altura. ¿eh? Por eso tanta incidencia de semillas de plantas herbáceas más que leñosas, ¿vale?
Entonces, nosotros a la hora de también pues de ponerles los comederos y estas cosas, pues llegamos otra vez al error. La fastuosa jaula enorme, la más grande que pueda tener, la no sé qué, y los soportes de comederos a 1 metro por encima del nivel del suelo. Y en forma de cuenquito pequeño, así, donde yo... Pues mira, a lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor deberías recurrir a bandejas extendidas donde tenga que rebuscar, puestos al nivel del suelo, que no esté encima la percha para que las deposiciones no caigan justo encima de la comida, vale, pero eso es tu acomodo. No es que por definición todo loro tiene que comer en un cuenco de 250 mililitros situado en acero inoxidable, ¿vale? Y a lo mejor esa misma conducta de ponérselo en el suelo, de ocuparle en elegir, pues ahora me como esta semilla de cardomariano y luego me voy a comer la de lechuga y luego un poquito de tal, estoy ya introduciendo una actividad mental que le va a obligar a estar eligiendo. Y si encima se lo puedo distribuir, si tengo la suerte de poderlo distribuir en un espacio más amplio porque lo tengo en una voladera y demás, pues muchísimo mejor. Porque va a tener que hacer también ese ejercicio de bajar al suelo, subir, decidir ahora bajo, ahora no bajo, cuál me como primero, etcétera. Estoy haciendo un enriquecimiento ambiental, que lo llamamos mucho nosotros con nuestras pretensiones, dándole en realidad lo que debemos darle, lo que más se parece a su forma. Yo incluso, pero esto ya entraría en otra charla, hago, entre comillas, praderas portátiles. Hago bandejas con un sustrato tal y entonces les pongo semillas y tal de las que son aptas para ellos y le pongo la bandeja tal cual. Entonces pues ellos se meten entre la hierbecita, cogen el granito que todavía no ha germinado o el que ya germinó, eligen, picotean un poco de la... Y con este tipo de recursos están entretenidos y no tengo que comprar necesariamente una bandeja de forrajeo, ¿vale? Que también la puedo usar. Es decir, yo no estoy hablando maldiciendo todos esos recursos que tenemos que a veces, pues eso, estamos en territorio europeo, en terreno urbano y tenemos que recurrir a cosas un poquito fuera de tal, pero con conciencia de cuáles son imprescindibles, cuáles son deseables y cuáles son una aberración que nos hemos inventado los humanos y como ellos pobres necesitan estar medianamente a gusto, pues se conforman, pero que no quiere decir que les encante, quiere decir que se conforman y se alimentan con él. Y en cuanto al alojamiento, sí que es importante. Son aves que vuelan a mucha altura, entonces las pajareras deberían ser altas, deberían ser muy altas, eso no lo permite cualquier casa. Deberían ser extendidas en horizontal también para que puedan hacer ese desarrollo de saltos y vuelos largos, no tanto estas jaulas típicas de ahora que son preciosas y maravillosas, y yo tengo muchas para otros ejemplares por otras cosas, pero no es lo ideal para ellos. No son en forma de prisma ni de cúpula ni demás, sino más bien lo que entendemos todos por una voladera, una pajarera amplia, lo más amplia que podamos. Necesitan, tanto si están en interior como si están en exterior, deberían tener resguardos visuales. Y los resguardos visuales no son solo frente a nosotros, que llegamos en plan invasivo y entramos en la habitación cuando nos peta, sino incluso entre ellos. Algunas veces cuando hay amagos de peleillas y de interacciones un poco agresivas entre ellos, lo más fácil, uno se pone al otro un tablero colgando, simplemente un tablero de contrachapado chiquitito, colgando entre medias de una jaula, uno se pone a un lado, el otro al otro, ya no me veo, ya no sé qué, ya se ha pasado el mal rato. Es decir, si pueden ser naturales, mejor aún. Si son ramitas naturales que voy cambiando y moviendo y tal, pues mejor, evidentemente, pero algún tipo de resguardo visual y también si los tengo en exterior, pues respecto a las inclemencias, pero teniendo en cuenta que hay un tipo de resguardo que lo van a hacer ellos, que son los nidos que se hacen, que como digo, los usan también para adultos, no solo para criar, ¿vale? Y luego lo deseable, igual que os hablé de la alimentación, es
la luz natural y el control del fotoperiodo y de las temperaturas. Evidentemente no voy a poner mi casa a 3 bajo cero por la cotorra ni por mí, pero sí debería romper un poco esta costumbre que tenemos ahora los europeos de que la casa tiene que estar siempre a 20 o 25 grados. No. Puede haber un poquito de bajada de temperatura, puede haber una leve subida, siempre y cuando esto sea progresivo como ocurre en el exterior. La temperatura no baja de golpe 12 grados, pero a lo mejor de ayer a hoy hay una oscilación de 5. Pues, por ejemplo, apago la calefacción por la noche, va bajando poco a poco la temperatura, luego no la subo según me levanto, sino pongo un poquito, oscilación de temperatura, de luz. Esto de tener la luz desde que empieza el día hasta que yo me voy a la cama, aunque sea muy noctámbula y me vaya a la cama a la 1 de la madrugada, pues no, tengo que intentar respetar las horas de luz para el loro, porque la luz va a interferir también en el descanso de los órganos. Los órganos, entre otras cosas, los órganos internos se activan por efecto de la luz, entre otras cosas. La pituitaria manda indicaciones y todo el circuito hormonal se activa, se desactiva, avisa, deja de avisar, dependiendo de la intensidad de luz. Y solo cuando esa intensidad de luz es mínima, se produce ese reposo interno. Os voy a poner un ejemplo y lo vais a ver clarito. Si trasnocháis y luego te vas a la cama a las 12 de la mañana, duermes 8 horas y no te levantas descansado, porque tu cabeza ha podido desconectar, pero tus órganos internos han estado trabajando a ralentí seguramente, pero trabajando en función a la luz que recibían. Y eso no es una cosa que tú controlas, es una cosa inconsciente. En el caso de las aves, igual. Entonces, ese animal necesita periodos de luz y periodos de oscuridad. Solo de esa manera toda su fisiología va a estar funcionando correctamente o lo menos incorrectamente que podamos proporcionar en esta condición de cautiverio. Si podemos tenerlos en una voladera estupenda en exterior con algunos resguardos para los vientos y el frío y tal, pues según vayan viniendo los días. Amanecerá antes, amanecerá después, se hará de noche, habrá un atardecer, habrá una progresión. Si los tenemos en interior, tenemos que ser nosotros los que nos ocupemos de ese proceso. Y es un proceso que tiene que ir pensado para ellos, no para el humano que los cuida. Si yo tengo que intervenir con ellos, tengo que estar atento a ellos, lo tendré que hacer en los periodos en los cuales debería haber luz y no me debo programar historietas a las 11 de la noche y enciendo el fluorescente de la habitación o tal. No, debería respetar, ahora se está haciendo de noche fuera y se va a hacer de noche para mis cotorras dentro de casa también, para conseguir que todo ese proceso fisiológico se desarrolle lo más parecido al modo natural posible. Y luego, bueno, por supuesto, materiales que no sean tóxicos, evitar metales pesados, dar prioridad a los materiales naturales, maderas y cartón o fibras naturales sobre los plásticos, aunque no quiere decir que están proscritos absolutamente, pero sí ser consciente de que yo estoy custodiando un animal que en principio, como hemos dicho, no debería haber sido mascota, no debería haber llegado a mis manos, ha llegado y tengo que tener en cuenta que es posible
que yo no sea la última persona, salvo que seamos muy jóvenes, es posible que yo no sea la última persona que me ocupe de él. Cuanto menos humanizado en lo negativo esté el ejemplar, más adaptable va a ser si se diera la triste circunstancia de que yo un día falte, por lo que sea, porque pensamos en la muerte, pero a lo mejor no es la muerte. A lo mejor tengo un incidente personal del tipo que sea, un ictus incapacitante, un accidente de tráfico que me obliga a estar 3 meses escayolado hasta el cuello y con tal, y en ese tiempo yo no voy a poder estar a cargo de ese ejemplar. Entonces tengo que poner previamente los medios para que ese ejemplar sufra lo menos posible este nuevo cambio a otras manos. Y ahí pues os comento ya, y si queréis empezamos en un diálogo, la idea mía en cuanto al tema de las adopciones y de cómo sería lo ideal, que sé que a día de hoy es dificilísimo y pocos nos lo podemos plantear, pero igual teníamos que empezar a trabajar por esos caminos, sería una suerte de custodias en cooperativa. Yo quiero colaborar, yo quiero cuidar tal, pero no me lo tengo que llevar a mi casa uno o dos conmigo porque yo les doy todo el amor del mundo mundial. Tenemos que concienciarnos nosotros también, no solo las personas que los sueltan alegremente o que les tiran palos en el parque, sino incluso los que queremos hacerlo bien. Precisamente por lo que hemos hablado de nuestra longevidad y la de ellos, por las circunstancias que pueden cambiar en el entorno humano y demás. Yo me plantearía algo como decir, una persona que quiere colaborar, que puede, por ejemplo, ceder, vamos a poner tipos de colaboraciones, puede ceder un terreno moderado, no tiene que ser gigantesco, pero un terreno donde se pueda preparar una buena voladera con doble puerta y donde se puede introducir un grupete de ejemplares para que tengan esa socialidad entre ellos y demás, y otro grupo de personas que se van a ocupar junto a la persona que cedió ese espacio de cuidarlos y custodiarlos, mal comparado, porque no es 100% lo mismo, como las colonias felinas. Hay varias personas que se ocupan de ellos, que les llevan de comer, qué tal, y solo determinados ejemplares que tienen ya problemas severos y que no pueden estar con el grupo, serían los que están en manos de un particular o de una familia particular. Incluso en esos casos es preferible decidir, oye, este ejemplar que no puede volar y este otro que está cojo y tal, vamos a habilitarle un espacio en una habitación de una persona que está dispuesta a poner su casa y a poner tal, se hace el acomodo en función de las limitaciones del ejemplar, pero intentando reducir a mínimos las tenencias individuales, por las razones que os explico. Yo soy una persona hiper mega concienciada, tengo mi disposición a traer estas cotorritas y tal, pero lo es mi pareja, lo son mis hijos, lo son las personas de mi alrededor, o el día que a mí me pase algo, estas cotorras tienen que salir de casa, ir a parar a otra casa, donde hay que volver a hacer un proceso de integración, donde hay que volver a habilitar espacios, pues quizá lo ideal es que el espacio es de las cotorras, no del humano, y el humano coopera. Una, cediendo el espacio, dos, ocupándose de cuidarlas, coordinando turnos, historias. Creo que pensando en ellas es más eficaz, que pueden existir ayuntamientos que, planteándoselo bien y demás, pueden acceder a planes de estos, pues por ejemplo, un espacio dentro de un gran parque donde se hace una voladera grande, que después
pues pueden ver los niños que pasean por el parque o que se pueden plantear programas de estudios, incluso de pues, personas de la universidad, que vamos a hacer una observación de... Por ejemplo, es muy curioso que en un altísimo porcentaje de estudios publicados, la conducta se ha estudiado con amazonas, con grises, con Psittacus erythacus, como el famoso Alex de Irene Pepperberg y demás, y con periquito ondulado. Teniendo la superpoblación que tenemos en Europa de este tipo de cotorras, por ejemplo, y sabiendo lo inteligentísimas que son y teniendo... No hay prácticamente ningún estudio sobre ellas afinado y tal, son estudios individuales, no publicados y desde luego, pues por ejemplo, las universidades no se plantean tener un voladero de miopsita. Yo particularmente creo que podía ser una buena idea. Por un lado, solventamos parte del problema de exterior y por otra parte, efectivamente, le proporcionamos a los alumnos que tienen que aprender y tienen que aprender con los seres vivos, pues un ejemplar o 15 ejemplares sobre los que pueden hacer sus estudios. Incluso mejoraríamos pues, esos conocimientos sobre el tema de la alimentación, sobre el tema de la etología, de la fisiología que hemos ido cogiendo un poco a salto de mata quienes nos hemos dedicado a ellos y hemos tenido un poco de empeño. Entonces, mi sugerencia es esa. Sé que es muy complicado porque peleamos contra dos cosas evidentes, que es eso, las autoridades y los conceptos que tenemos hoy, pero peleamos también contra otra cosa, y es que reconozcámoslo, los rescatadores también tenemos ese punto de egoísmo, de ya que yo lo rescaté, lo quiero tener en mi casa y hacer o sea, ese altruismo de yo lo he traído aquí, sé que el mejor sitio donde va a estar es con ustedes y no conmigo, cuesta, sigue costando mucho. Y entonces por ahí vienen problemas, porque sí hay muchas veces que las asociaciones pues se encuentran con eso, con que los propios miembros de la asociación, ¿y por qué lo vais a llevar aquí? ¿Por qué se lo vas a dar a esta? ¿Y cómo no sé cuál? Sé que es difícil, nos faltan unos cuantos baldeos antes de llegar a tal, pero por eso insisto, sigo pensando que es un mal menor, pero creo que deberíamos darle unas cuantas vueltitas si de verdad queremos hacerlo bien. Y no me voy a enrollar más porque creo que es demasiada materia o demasiada densidad para seguir metiendo. Estoy dispuesta a que me preguntéis y a cooperar con vosotros en otros momentos y en otras cosas que podáis plantear, pero ahora yo creo que va más pues a que preguntéis y a que veáis dudas, ideas, cosas contradictorias que habéis visto que nos cuajan con lo que yo digo, no sé. Así que cuando queráis podemos empezar, si os apetece.